Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir. ¿Qué tal, señoritas? Buen inicio de semana. Continuamos nuestras sesiones de formación cívica y ética de tipo virtual. Antes que nada, espero se encuentren muy bien en este periodo. Ya estamos finalizando este semestre, su último semestre áulico o virtual en este caso. La frase que acabo de mencionar hace algunos segundos es uno de los personajes más importantes dentro de la defensa de los derechos humanos en el siglo pasado, Martin Luther King. Martin Luther King, este personaje, fue uno de los más grandes exponentes y personajes defensores de la población afroamericana en Estados Unidos. Y recapitulando su frase entonces, si habláramos de esta época de el racismo intenso en Estados Unidos, donde había calles para blancos, calles para negros, escuelas para blancos, escuelas para negros, en el autobús hasta adelante se sentaban los blancos, atrás los negros, un sistema de racismo brutal, volver a escuchar esta frase que nos decía Luther King, la cual rememoro y digo de nuevo, hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir. Es decir, ustedes como maestros, maestras de formación y nosotros como maestros de sociales, podemos fomentar mucho conocimiento, mucha cultura, mucha ciencia, pero no perder de vista que tenemos que enseñar a los demás a reflexionar, a pensar, a vivir y a convivir con los demás, sobre todas las cosas. Es el principal fundamento de nuestra arte de las ciencias sociales, el enseñarle al que tenemos enfrente a vivir y a convivir con los demás, en el arte de la tolerancia, de la escucha, de la empatía, pero ante todo, todas estas ideas con una base sólida de conocimientos, porque podemos hacer mucho daño con buenas intenciones. Puedo trabajar con gente, decir, ok, yo soy maestro, adopta a quien quieran como alumno. Y si no sé trabajar con autistas, con gente con otro tipo de características, con algún niño con necesidades educativas especiales, con buenas intenciones no basta. Es una parte importante, obviamente, las buenas intenciones, una buena actitud, una buena disposición y no una predisposición a yo solo voy a esa clase por una calificación. Yo voy a esa clase para que me enseñen algo y para que yo aporte algo. Es decir, desde esta sana humildad, yo como alumno, yo como docente, voy con mi grupo para ver qué me pueden enseñar ellos. No tanto yo que tanto puedo enseñarles. Es un proceso mancomunado, simbiótico de ambos lados. Es decir, es una excelente simbiosis en donde ustedes como alumnos, nosotros como maestros, o depende del lado que nos toque estar, aprendemos. Pero ante todas las cosas, hay que aprender a convivir. Y como dice Luther King, ya en la ciencia aprendimos a volar como los pájaros, a nadar como los peces, es decir, ya la ciencia está en nuestras manos. El punto importante es, ¿y sabemos convivir con nuestros semejantes? Y ahí el problema, no lo logramos. Y bueno, este pequeño video va a centrarse entonces en, va a ser un pequeño video de tipo misceláneo, así un poquito popurriesco, para hablar sobre las instituciones que todo maestro de ciencias sociales debe de conocer, que van en función de la paz, de la búsqueda de valores, no nada más a nivel nacional, sino internacional. Es decir, ya les dije, tienen que ser una enciclopedia andando ustedes para poder enseñar a los demás. Tenemos una losa brutal en la espalda para enseñar a los demás y bienvenida a esta losa. Nosotros la escogimos y es una cruz digna de cargarse. Tener conocimiento para enseñar a los demás es una delicia que muchos quisieran matar y pagar por ella, pero no cualquiera tiene el llamado para tener el conocimiento y sobre todo para divulgar el conocimiento, pero no para tener el conocimiento para mí mismo, sino para enseñártelo a ti, que eres mi alumno. Ese es este apostolado, esta labor, esta enseñanza y este placer de enseñar ciencias sociales. Y bueno, entonces este video se centra específicamente en esas instituciones principales que defienden los derechos humanos en México y en otras partes del mundo. Primera institución que vamos a estar hablando, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es decir, institución en México. Esta ya tiene algunos años, desde el 92 que se crea en 1900, y principalmente fue como una Dirección General de Derechos Humanos, es decir, una oficina de gobierno específicamente, no tanto como una comisión.
Ya después se le dan unas características específicas para esta parte. A grandes rasgos estaremos hablando de estas. Ya ustedes me hablarán muchísimo más de ellos en algunas actividades previas. Y bueno, esta entidad, esta institución o esta comisión formalmente, como lo acabo de mencionar, es la encargada de velar por los derechos humanos, especialmente por las violaciones por parte de funcionarios públicos o del Estado. Es decir, te va a defender de cualquier anomalía que pase, pero está tipificado que principalmente por funcionarios públicos del Estado. Número 2. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, la más famosa que según todos ustedes la conocen, y esta tiene presencia en México desde el 47. Nace desde el 45 al finalizar la Segunda Guerra Mundial como una de las consecuencias. La principal función de la ONU como tal fue evitar una tercera guerra mundial. Dentro de este parámetro ha funcionado porque tiene su antecesor, la Liga de las Naciones, que es un resultado de la Primera Guerra Mundial. Y la principal labor de la Liga de las Naciones era evitar la Segunda Guerra Mundial. Cabe aclarar que fracasó olímpicamente. Pero la ONU, como tal, México es un país miembro fundador, es decir, México siempre ha estado en estas partes, estas líderes desde el 47 hasta el día de hoy. Y esta tiene varias agencias especializadas, más de 20 y más de 800 funcionarios en este país, que van en función de esta parte, la vinculación con la ONU, con estos derechos, que van en función a defender las garantías individuales y fomentar la inclusión y la equidad de todos los ciudadanos. Número 3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta ya está en un ámbito más local, más cercano, es la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Es decir, la OEA es la Organización de Estados Americanos que junta a varios países de América para defender su economía, sus derechos, sus garantías. Y la CIDH precisamente es un hijo, por así decirlo, de la OEA y encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Es decir, a diferencia de la ONU, que es todo mundial, la OEA y la CIDH se centra específicamente en los países de América. Su sede está en Washington, Estados Unidos, y básicamente su trabajo se centra en las peticiones de forma individual, es decir, los países y las instituciones se encargan de mandar cartas, es un decir, o alguna petición a esta parte. Número 4. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Es decir, esta su nombre es la ADH de la ONU. Básicamente, principal es un funcionario como tal de las Naciones Unidas. Es la oficina donde encontramos lo más selecto, lo más de alto gramaje de aquí, que dentro de estos países de la ONU funcionan específicamente de la más alto comisionado, es decir, que se encarga de las principales características y problemáticas a solucionar, a diferencia de otras partes. Número 5. Human Rights Watch. Es una ONG, van a buscar qué es una ONG, me van a explicar, porque hay muchísimas ONGs y es una palabra muy común, las ONGs en el siglo XX, en el siglo XXI. ¿Qué función tiene una ONG en la vida actual? Y bueno, la Human Rights Watch, nace desde el 78, ya tiene algunos años como tal, y está enfocada en los derechos humanos específicamente. Guía su trabajo para los derechos humanos internacionales, la ley humanitaria y el respeto de la dignidad de cada ser humano. Es decir, esta es una institución muy importante a nivel internacional, si alguien la ha escuchado, si la han visto en libros, en noticias y demás, la Human Rights Watch tiene muchos informes cada año de violaciones a los derechos humanos, porque es la que más se encarga de esta parte, de cuidar de forma internacional los derechos humanos. Número 6. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Conocida como la Red TDT, promueve los encuentros y colaboraciones entre distintos organismos de derechos humanos. Es decir, es un pequeño mediador y entre varias instituciones de derechos humanos busca la vinculación entre estos para elaborar estrategias conjuntas de cómo abordarlo de mejor forma la problemática. Este está en casi todo el país, en 23 estados, y hay 86 organizaciones que se vinculan, es decir, ONGs en todo el país que se vinculan a esta parte. Y bueno, su principal misión de esta es tratar de lograr que se respeten todos los derechos humanos y no solo alguno de ellos. Es decir, todos los garantías individuales que te maneja la Constitución, leyes, decretos y demás, esta red va en función a esta parte. La siguiente es de las más sobresalientes a nivel internacional. Amnistía Internacional.
Este es del 61. Y si vemos es importante porque tiene presencia en más de 150 países. Obviamente México. México siempre está en la ONU, en el Consejo de Seguridad, en lugares importantes. Contrario a lo que nos imaginamos, México tiene alta presencia internacional en la ONU, en las instituciones de derechos humanos y demás. Ya si se respetan los derechos aquí en México, bueno, es otra problemática. Pero buscamos tratar de estar lo más cercanos posibles a esta parte. Y bueno, básicamente esta la Amnistía Internacional se centra en buscar los derechos humanos internacionales y denunciar los casos de abuso contra esto. Obviamente tiene muchas más características que ustedes me tendrán que explicar por qué Amnistía Internacional es súper importante a nivel internacional. Aquí lo importante es que ustedes conozcan los términos para que me puedan hablar de ellos. Número 8. Las Brigadas Internacionales por la Paz. La PBI, que no tiene nada que ver con el PIB, Producto Interno Bruto, estoy diciendo PBI como tal, es una ONG internacional también desde el 81. Su misión básicamente de esta es proteger los derechos humanos y fomentar la no violencia, y sus enfoques principales se van a centrar en la protección de todos aquellos que luchan por los derechos humanos y que se encuentran amenazados. Es decir, esta es una institución que defiende a los que defienden la paz. Es una institución de la paz que defiende a los que defienden la paz en el mundo. Porque muchas veces su vida está amenazada. Tanto es así que tenemos el vivo ejemplo de lo que es Malala. Aquí tenemos algunas instituciones como tales. La número 9, el CIPAS, Servicio Internacional para la Paz. Es una organización internacional que nace aquí en México, precisamente porque básicamente México la exporta a nivel del mundo para buscar solución a los conflictos bélicos, la disuasión y prevención de la violencia. México, como un país que oficialmente no tiene guerras, porque el narco no se considera una guerra oficial en mi país, desde el sistema de Calderón, pero México ha buscado tratar de llevar temas de paz. Es decir, México es un impulsor muy intenso de esta parte. A raíz de esto, el CIPAS se ha vinculado mucho en la búsqueda de las defensas, perdón, de los derechos de los periodistas asesinados, que hay muchísimos del país, es decir, son consecuencias brutales de esto. Y bueno, hay otras instituciones que vamos a estar hablando de ellas, que ustedes ya me hablarán a grandes rasgos, que serán las instituciones sociales que van a apoyar a las necesidades personales. Me van a hablar un poco de ellos sobre lo que es SEDESOL, Secretaría de Desarrollo Social, el INAES, el FONART, y algunas otras más que estaré mencionando en su actividad de tarea. Aquí lo importante de esto es ver qué instituciones ustedes conocen y qué hace cada una de ellas en el país, cómo trabaja, cómo se vincula, cómo funciona, qué está haciendo, cómo yo puedo decirle a mi alumno que vaya en busca de esto a sus papás. Y a veces tenemos alumnos de corte indígena, o nosotros tenemos promoción musical de este estilo para provocar, promoción un libro, algo de arte. Pues el FONART ayuda mucho de esto para promoción cultural. Y hay becas para esto, hay apoyos económicos que salen cada año, partidas presupuestales específicas para el fomento a las artes, que es lo que hace el FONART para que tú divulgues tus libros, tu obra, tu música, tus piezas escultóricas. El punto de esto es, y realmente ustedes, maestras de formación, saben dónde canalizar si yo tengo una problemática artística, social, alimentaria, militar, bélica, de amenazas en mi vida, porque al fin y al cabo, lo más cercano en una escuela al conocedor de leyes y derechos, al abogado o al jurisconsulto, es el maestro de formación cívica porque es el que se encarga de las instituciones civiles, sociales y políticas de la enseñanza en las aulas. Así que el mejor caso para preguntarle, oiga, maestra Alejandra, maestra Idalí, yo tengo tal situación, ¿con quién puedo ir? Aconséjeme. Y como tal, tendremos que hacer un pequeño compendio, catálogo, para poder promocionar esto. Entre algunas más, precisamente, hay consejos para el apoyo a las personas con discapacidad, para las adultas mayores, para la juventud, liconza, diconza, inclusión social. Bueno, hay un catálogo brutal de esto. Aquí lo importante es que los conozcamos. Y bueno, señoritas, un placer seguir trabajando con ustedes. Estamos ya en el cierre. Vamos con todas las ganas del mundo. Un placer trabajar con ustedes, conocerlas y seguir desarrollando el trabajo con ustedes. Gracias por todo y sigan recordando del video pasado.
la importancia de las almas viejas. Gracias.